este cuerpo humano, vivimos aquí en este mundo donde hay muchos problemas. Y generalmente estos problemas lo ha hecho el mismo ser humano. Por ejemplo, es el que lo ha hecho por ejemplo, ahora cuando hemos estado meditando, que hemos intentado ver que se agarra a este yo y que piensa en uno mismo. Este es el que causa todos los problemas. Es el agarre al yo, que es ignorancia. Y este agarre a este yo, esta ignorancia, es el que nos hace surgir muchas emociones aflictivas. Las emociones aflictivas. Es muy difícil de cambiar a la sociedad, a nuestra sociedad, a todos los individuos que componen la sociedad, pero sí que podemos cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, hay un camino para poder ser, apaciguar esta mente, y, que esté en paz y feliz. También podemos hacer, que nuestra mente sea una mente que quiera ayudar a los demás. Y que, sí. Y para hacerlo, primero lo que necesitamos es como bien coraje o una determinación de querer hacerlo. Entonces tenemos que, y para ello tenemos que conocer bien lo que es el Dharma. Entonces, si podemos analizar el Dharma, entonces podremos ver el camino del Dharma, entonces podremos entender o saber si realmente nos puede liberar. ¿Cómo podemos ver el camino, el Dharma? Podemos verlo como algo que nos puede cambiar. ¿Y qué es lo que nos puede cambiar? Nuestros problemas.
문에 캐랑가 쌤데 책 나라지 책다 튜바지 가나 쌤데 좋아요 탑시 잡아야나 때문에 캐랑 쌤을 강에 태요 말이지. Si uno puede estudiar el Dharma e ir en acorde con el Dharma, seguro que uno no tendría tantos problemas. 나도 쌤 뭐지바 용해라 때다 쌤 나라라 다 니모 슈시보 계속 두드리지 참제고 하다 남자 삼르데 쳐 뭐 튜바지 두고야 그랬어. 대체는 Todos los problemas que tenemos es debido a que no estamos de acuerdo con, o sea, no estamos con afinidad, en afinidad con las enseñanzas del Dharma. Pero lumba 상담이나 lumba 되나 답에 밀려가 두자 지내도 테러리스트 어디서 police 제바 막고 제바 먹고 쳐야 돼 혼수 자원에 마용 탑시 쳐야지요 그 탑시 전 lumba 되나 영화들 영화요 말았어. Es como, por ejemplo, ahora, o sea, cuando hay tantos, o sea, terroristas o gente que quiere dañar a la sociedad, entonces, o sea, hay los policías que son los que los paran. Entonces, debido a que hay policías, entonces no hay tanta gente que puede dañar, los aparta. Es como, entonces, al igual que la policía ahuyenta a los terroristas o a la gente que quiere dañar a la sociedad, lo mismo pasa con nuestras emociones aflictivas, que son como los terroristas en nuestra mente. Entonces, si nosotros actuamos de forma que los apartamos de nuestra mente, entonces es cuando no nos pueden dañar. Y por eso es tan importante, bueno, el pensar, el analizar, el meditar sobre las enseñanzas. Entonces, cuando surge algún problema, entonces es uno mismo que debe de analizarse a uno mismo. O sea, ¿cómo es que surge esto? ¿Qué está pasando? Entonces, o sea, pensar que hay impermanencia, que la mente es impermanente, que cambiará. Y que ahora está este problema, pero analizando y pensando, la misma mente lo puede cambiar. Pensamos que, o sea, cuando estamos pensando, pensamos que es todo real, pero no es real, es mentira. Entonces es mentira, no es real, es cambiante, es impermanente. Entonces cuando algo sucede, el problema ocurre enseguida, entonces, o sea, pensar que es impermanente, que puede cambiar, que no es verdadero, que es mentira, es ilusorio. Entonces es como es pensar que, o sea, lo he pensado yo, todo lo he creado, o sea, lo he hecho yo, o lo he creado yo mismo también lo puedo destruir y tener una convicción fuerte sobre esto.
semla shumbache so o tu so tsama chi juni da teta mida pare te tapa mare te zumare te ngalo gogortan gitu. Entonces, o sea, es pensar que todos los problemas, todos los pensamientos que nos producen sufrimiento, todo esto está engañando a nuestra propia mente. No es verdadero, es impermanente, es ilusorio. Entonces todo esto puede convertirse en paz, puede convertirse en felicidad, tanto mental como del cuerpo, puede cambiar. Si en una misma vida podemos alcanzar la iluminación, entonces estos pequeños problemas no tendrían que ser un gran problema. No les tendríamos que prestar tanta atención. Sí, podemos sumbi ngado sum, rawa ngado sem, o shi de sum baina. Dompa sum de si podríamos, si pudiéramos mantener nuestra mente en un estado de paz, por seguro que todo lo que nos rodearía también lo impregnaríamos con esta paz. Su Panatreya. Panatreya? Pale chocolate. Pan. Es como, o sea, si nosotros pudiéramos proteger nuestra mente, entonces, o sea, ¿cuál sería el ejemplo de proteger nuestra mente? Sería, pues, por ejemplo, o sea, cuando nosotros, pues, bueno, vamos a una panadería en el mercado, que vemos, o sea, muchos dulces, entonces, y pastas que nos gustan muchísimo. Entonces, o sea, la persona que se preocupa por su salud, aunque eso sea muy bueno y que tenga ganas de comer, o sea, si él sabe que esto me hace daño, entonces dirá, vale, yo sé que es muy bueno, pero esto no lo voy a comer porque me va a dañar. Entonces se para él mismo de comer algo que sabe que le va a dañar. Entonces, esto es un ejemplo de cómo debemos de proteger nuestra propia mente.
Es como, por ejemplo, pues, bueno, una persona que está gorda o que tiene unos kilos de más, es una persona que por lo general come de todo, no se aguanta de nada, o sea, no se aparta de nada, o sea, se lo come todo. Entonces nuestra mente es como esta persona en estos momentos. Entonces, si uno guarda bien los votos, la ética, la moral, e intenta tener una mente apaciguada, en paz, que esté en paz, esto es como la persona que se preocupa por su salud y se para al mismo de comer lo que sabe que le va a dañar. Entonces los bodhisattvas esto es lo que hacen, o sea, cualquier cosa que entra en su mente, cualquier cosa que ven que les va a dañar, esto lo paran de inmediato, como la persona que está pues, en la panadería y ve los pasteles que le gustan y para de comérselos porque sabe que le van a dañar. Entonces, hay mucha gente, ¿verdad?, en nuestra sociedad que se preocupa por su salud y se restringe a ellos mismos, se restringen de comer cosas que saben que les van a dañar la salud, ¿verdad? Pero también hay gente que es el contrario de ellos, que no se preocupan y comen de todo. Entonces, pues unos van a guardar bien su salud y los otros no. Se van a engordar, etc. Entonces, ¿cómo podemos tener una mente calmada? ¿Cómo podemos tener una mente feliz? Nosotros mismos podemos hacerlo, nosotros mismos podemos producirlo. Depende de nosotros. Entonces, o sea, nosotros mismos somos los que podemos cambiar nuestra mente. Y, o sea, es, por ejemplo, pues a través del Dharma, analizando, o sea, somos nosotros mismos que podemos hacer esto, que podemos cambiarla. Nadie afuera, nadie en nuestro alrededor puede cambiarla por nosotros. Somos nosotros mismos que debemos hacerlo. El karma negativo viene debido a las predisposiciones kármicas.
Y no importa, aunque tengamos muchas emociones negativas o karma negativo, lo podemos cambiar. Si dicen que en esta vida podemos alcanzar la iluminación, pues claro que hay formas para purificar este karma negativo. Entonces, cuando hablamos del karma, entonces tenemos que saber cuál es qué acción es mala y cuál es buena. Las faltas de nuestras acciones. Entonces es como imaginad, que por ejemplo yo os digo una mentira, entonces vosotros pensáis que es verdad, pero dentro de mí esto está produciendo predisposiciones karma, está plantando predisposiciones kármicas. Entonces por mucho que afuera se piensen que he dicho la verdad, yo me estoy dañando a mí mismo, porque esto va a producir estas predisposiciones kármicas negativas en mi ser, mi continuo mental. Entonces aquí, cuando es un karma negativo, tenemos que verlo como un fallo, como una falta. Es como, por ejemplo, una persona que roba. Nadie quizá va a saber que él roba, pero realmente él se está quedando, esto es un fallo, él se está quedando con este karma negativo y está produciendo en su continuo mental estas predisposiciones kármicas. Entonces, esto lo tenemos que ver como un fallo. Entonces, cuando hay estas predisposiciones kármicas negativas, ¿a qué es debido? Pues a acciones negativas que se han hecho en un pasado y que han sido un error, que no lo hemos visto como un fallo, como un error. Es como, por ejemplo, una persona que ha matado. Esto es una acción negativa. Entonces está plantando predisposiciones kármicas negativas. Entonces, como hemos hecho tantos errores o fallos, entonces hemos creado estas predisposiciones kármicas que luego producen emociones aflictivas.
땡땡에 들래. 얘들이 참. 다 사바치에 참샤네. 참샤에 탑시죠. Entonces, o sea, es cuando entonces uno tiene que pensar, o sea, que yo tengo todas estas predisposiciones kármicas negativas debido a las acciones negativas que yo he hecho en un pasado, en mis vidas pasadas. Entonces, es como uno tiene que generar como un arrepentimiento y pararlo y pensar que no lo va a hacer más. 당간 뭐래게 몇 장고치 제고래 나 주문 참는 되게 말했어 지금 나 미상벌랑 저거래 나 미니 배쳐서 좀만 되게 말했어 봐 Entonces, o sea, es como ya no voy a ir más por el camino incorrecto, voy a ir por el camino correcto, voy a por ejemplo, voy a decir siempre la verdad y no voy a decir mentiras, por ejemplo. Entonces es como parar y decir voy a hacer lo opuesto, voy a hacer lo bueno. Entonces realmente cuando uno dice yo tengo karma negativo, lo que realmente estamos diciendo es que yo he cometido muchos errores, muchas acciones negativas. Esto es lo que realmente estamos diciendo. Este es el verdadero significado del karma negativo. Es como, o sea, en nuestra mente pues tenemos muchas envidias, hemos dicho muchas mentiras, hemos dicho muchas palabras hábiles, palabras duras, exacto, hemos dicho muchas palabras duras, etcétera. Hemos dicho, o sea, hemos hecho todo esto lo tenemos en nuestra mente. Entonces nosotros tenemos que tener una convicción que tenemos todo esto, tanto si nos acordamos como si no. Tenemos todos estos tipos de emociones aflictivas en nuestra mente. Entonces generar ética y moral de forma estable en nuestra mente y cambiar el rumbo de lo que hemos estado haciendo hasta ahora. Cuando una persona es buena, ¿qué es la cualidad? ¿Cuál es la cualidad la cualidad más fuerte que tiene? Es la ética. Si todos realmente tuviéramos ética, ya no habría problemas en este mundo. No necesitaríamos ni siquiera policías. Pero como no tenemos esta disciplina ética, entonces es por eso que necesitamos policías y es por eso que necesitamos tantas restricciones en nuestra sociedad. Entonces o sea, la ética es la que va a producir, o sea, la que produce felicidad. Entonces, para guardar una buena disciplina ética, entonces uno tiene que
no crear solo buenos pensamientos, pero detrás de estos buenos pensamientos, ¿qué motivación hay? Ver esta motivación. Love and compassion Entonces el continuo, o sea, la motivación que tiene que siempre ser a través de la compasión y el amor. Cuando sea que sea. Entonces, o sea, cuando la motivación surge de este amor y de esta compasión, la persona que tenemos delante nos va a gustar y lo que vamos a querer es todo lo mejor para ella. Ya no vamos a necesitar ni tener paciencia ni nada de todo eso. O sea, en nuestra mente solo va a haber el pensamiento de cómo puedo yo beneficiar a esta persona. Y es por eso que el amor y la compasión son tan importantes. Cuando uno genera amor y compasión de forma estable en su mente, entonces automáticamente, o sea, hasta incluso la apariencia de esta persona cambia. Todo. Transforma, el amor y la compasión transforman la mente y el cuerpo de la persona. Entonces, cuando uno tiene amor y compasión, la persona que está delante, no importa, o sea, a uno ya no le importa el tiempo que pueda pasar con ella. Lo único que va a pensar es en hacer lo mejor para esta persona, para que pueda ser feliz. Entonces, o sea, cuando uno genera este amor y esta compasión, lo único que hay es felicidad en nuestra mente. Entonces, o sea, cuando uno está tan lleno, o sea, de esta felicidad, entonces, ¿cómo podría generarse la mente de la codicia o la mente de los celos o la ira? No hay espacio para ello. Entonces va a parar de surgir, o sea, dudas hacia los demás, el miedo se va a erradicar, etc. Es como que, o sea, el amor y la compasión, o sea, lo que van a hacer es que los pensamientos, los pensamientos que generan todas las emociones aflictivas y dudas, o sea, que generan dudas y luego, o sea, generan también el miedo. Entonces todo esto lo va a apaciguar o no van a estar estos pensamientos.
Entonces tenemos que cambiar nuestra mente, tenemos que cambiarla a una nueva mente. Toda la mente, o sea, pensamientos negativos que tenemos, los tenemos que cambiar. Tenemos muchos hábitos malos, entonces ahora crear hábitos buenos. Hay mucha gente que por lo general tiene muchos pensamientos negativos, entonces es cambiarlo por completo, es como poner un cerebro nuevo. O sea, el hecho de que, o sea, tenemos que intentar, o sea, cambiarla ahora, o sea, el hecho de que nos vayamos haciendo mayores, esto no va a cambiar nuestra mente, somos nosotros, o sea, que no es la edad que cambia nuestra mente. Entonces, y al final vamos a morir, esto tampoco nos va a cambiar la mente. Buda, y el Buda no nos va a poder cambiar tampoco nuestra mente. Entonces es de nuestra propia naturaleza todo esto, y esto no lo podemos cambiar, o sea, lo que es hacernos mayores, morir, etc. Pero, o sea, lo que son nuestras formas de pensar, nuestras emociones afectivas, esto sí que lo podemos cambiar. O sea, todo esto ha salido de ser demasiado precipitados. Por ejemplo, una persona nos contesta mal y nosotros contestamos mal también. O sea, entonces, o nos contesta con ira y nosotros también reaccionamos con ira. Entonces, es habernos habituado a todas estas formas incorrectas. Por eso lo podemos cambiar. Entonces, este camino hacia la felicidad nos puede ayudarnos o nos puede cambiar los problemas que tenemos en nuestra mente, estas formas incorrectas.
de pensar. Y entonces, o sea, para producir este cambio es por eso que es tan importante estudiar el camino del Dharma. O sea, dentro del budismo hay tres como divisiones, que hay la ciencia, la filosofía y la religión. Entonces, o sea, en el lado de, o sea, el budismo, del lado de la ciencia, buscan cómo existen los fenómenos, cuál es la esencia de los fenómenos. Entonces, la filosofía depende de, o sea, tiene la visión, o sea, la visión de, por ejemplo, o sea, que todo surge de causas y condiciones, etc. Entonces, la no violencia. La no violencia, o sea, desde el punto de vista de la filosofía. O sea, que estos dos vienen del lado de la filosofía. Suyaga. Sí, bueno, en fin, entonces desde el punto de vista de la filosofía y la ciencia, o sea, la ciencia de la budista, entonces buscan la esencia de los fenómenos y de las, o sea, también las dos verdades. Y luego entonces el siguiente es la práctica. Religión. Entonces, religión. No es práctica, religión.
대배 군도라마. 대바스 거에 계신 거. Tema. Entonces aquí, o sea, lo importante es la devoción. 대바스에 대한 경제 통의 대바시 계신 거 봐. 경제 매매 대바 봐. 몽대 매바. 문에 리버터 집에 대바시 봐. Entonces aquí lo que queremos decir es la devoción que viene a través de un razonamiento, no la devoción ciega o la fe ciega, sino la que viene a través de un análisis y de un razonamiento. 나 되는지 나한테 간레시도 없었는데 대바스에게 그냥 간레시에서 겨우나치나 대바. 되니 내 준비라 대바. 겹군주 숨가 대바. 하고 겹군주 뭐 tambo 겨우나치. Entonces, o sea, hay la fe que viene de, o sea, que cree en las vidas anteriores y las vidas posteriores. La fe que viene de la causa y del efecto, de las causas y sus resultados, y y la fe que toma refugio. Entonces, Sangyeto Vyala. Y las cuatro verdades. La que cree en las cuatro verdades. Esto está dentro de la sección de la religión budista. Entonces el hecho de que hayamos cogido este cuerpo, de que, o sea, tengamos este cuerpo humano, ¿qué razón tiene? Pues, o sea, ¿qué propósito tiene? El propósito de alcanzar la felicidad, de ser felices. ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es el de ser felices. ¿Y cuáles son los obstáculos que no nos dejan ser felices? Las emociones aflictivas es lo principal. Entonces, o sea, ¿cuál es la, o sea, estas emociones aflictivas son las que realmente, o sea, están creando los problemas en nuestra propia casa, los problemas en la sociedad, los problemas, o sea, los terroristas, las guerras, etcétera, o sea, en este mundo. ¿Quién es? ¿Quién lo ha creado todo esto? Estas emociones aflictivas. Entonces hay gente que coge depresiones y que o sea, solo piensa en su mente y que, o sea, qué infeliz que soy, qué malo que soy, o sea, como todo me viene mal, o sea, todo lo que me pasa es malo, etcétera, etcétera. Todo esto lo produce la mente. Las emociones aflictivas son los que lo causan todo. Entonces, o sea, ¿cuál es nuestro trabajo? Nuestro trabajo es parar estas emociones aflictivas para poder ser felices, porque lo que queremos es ser felices.
Entonces, o sea, para parar estas emociones aflictivas no es fácil, pero uno puede conseguirlo con el tiempo. Es esencial que uno pare estas emociones aflictivas. Entonces, porque si uno no para estas emociones aflictivas, entonces uno se lleva a él mismo a la perdición. Y en cambio, si uno puede parar todas estas emociones aflictivas, uno, o sea, consigue un gran beneficio para uno mismo. Entonces uno debe empezar con las acciones negativas, o sea, parar. ¿Cómo empezar? Parando las emociones, las acciones negativas. Si uno para estas emociones aflictivas, la mente está feliz. Si uno puede pararlas, entonces uno puede realmente conseguir la felicidad, tanto en su mente como en su cuerpo. Entonces, para conseguir ser uno mismo feliz en su cuerpo y en su mente, en su entorno, o sea, ¿cómo se puede conseguir? Parando estas emociones aflictivas, estas acciones negativas. Entonces, o sea, ¿qué tipo de, o sea, de qué trabajo estamos hablando aquí? No estamos hablando del trabajo que hacemos, por ejemplo, diariamente de 8 o 10 horas y llegamos a casa y generalmente estamos cansados. No, estamos hablando del trabajo o sea, de llevar a cabo este análisis continuo en nuestra mente. O sea, y el resultado no es como el de llegar a casa y estar cansados, sino que el resultado es que de este análisis es que cada vez vamos a estar más tranquilos y más felices. Este es el trabajo del que estamos hablando. Cuando estamos hablando del trabajo normal que hacemos, o sea, trabajamos cada día, por lo general llegamos cansados a casa y al final de la semana acabamos como que el que dice destrozados. Bueno, cansados. Más cansados. Entonces generalmente llega el viernes y todo el mundo necesita el sábado y el domingo para descansar. Entonces, si uno puede realmente, o sea, analizar, llevar este análisis, este trabajo que decimos de analizar la mente continuamente, será como tener vacaciones. Será cada día vacaciones. Okay, vamos a